Contexto económico. Y recibimos a Daniel González, economista en este contexto económico. Solamente, Daniel, si me permites, creo que es muy importante, no lo hemos dicho, hay que decirlo, porque además están sucediendo una serie de informaciones en torno a lo que estará viviendo Estados Unidos el día de hoy, un día sin inmigrantes, como prácticamente el tema de una película que no hace mucho estuvimos viendo, un día sin mexicanos, y que además, pues pretende paralizar y demostrar la importancia que tiene en la economía la participación de los connacionales en ese país. Y por otro, compartirte, Daniel, la inquietud de Radio Escucha, que nos preguntaba, mañana, ¿habrá o no aumento de gasolina? Bueno, no se ha dado información al respecto. Parece que los temores respecto a la reacción de la población siguen siendo el principal criterio para decidir mañana este incremento de gasolinas o no. Aquí el tema, no sabemos si se incremente o reduzca. De acuerdo a la información que nos dicen, lo que se tiene que hacer es el trabajo de liberación, y esto puede ir a la alza o hacia abajo, ¿no? Sin embargo, me parece que mañana no se presentará esta modificación, puesto que no se ha emitido ninguna información al respecto, ¿no? Y tiene que ver con el estado de ánimo de la población en general a estos temas del gasolinazo. Claro, por supuesto. Ahora, la relevancia que pudiera tener Estados Unidos, el impacto económico de la manifestación de los migrantes que dejarán de comprar, dejarán de ser parte, pues, de la dinámica económica del día a día en Estados Unidos. ¿Te parece a ti que esto vaya a incidir de tal manera que se reconsideren algunas de las posturas del gobierno de Donald Trump? No lo creo, porque no lo ha demostrado así. Sin embargo, es un ejercicio de unidad para 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, y que será importante que fortalezcan esta unidad precisamente por las políticas implementadas en aquel país, no más que de reversa o no a ciertos proyectos que piensa desarrollar el presidente de Estados Unidos. Tiene que ver más con un ejercicio de unidad por parte de los mexicanos que están en aquellas partes del mundo. Muy bien. No eran tus temas, pero era obligado preguntártelo. Y vamos entonces ahora sí con lo que nos tienes preparado para esta mañana. Bueno, y es que tiene todo que ver, Marcela, con el tema del comportamiento económico de Estados Unidos, puesto que el martes la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos Janet Yellen comentó que aplazar el incremento de tasas de interés en Estados Unidos podría dejar rezagado al Comité de Política Monetaria, lo que generaría pues problemas de recesión en Estados Unidos. Dicho de otra manera, o como ella lo comenta, es que esperar mucho tiempo para desactivar la política monetaria expansiva sería imprudente para Estados Unidos, por lo que muchos analistas piensan que en función de esta declaración seguramente en marzo estaremos viendo la modificación de tasas de interés en Estados Unidos, que afectarán definitivamente el comportamiento de tasas de interés también aquí en México, ¿no? Recordemos que el margen de comportamiento de tasa de interés en Estados Unidos se mueve entre el 0.5 y 0.75%. Algunos analistas piensan que la modificación sería en junio, pero en función de esta decisión, de este comentario tan fuerte que hace Janet Yellen, pues ya hay quienes dicen que la modificación de 25 puntos, puede ser pues una realidad ahora en marzo. ¿De qué depende? Y de acuerdo a las propias palabras de la presidenta de la FED, de ver el plan de política fiscal del presidente Donald Trump. Recordemos que la FED y su regulación en política monetaria están siguiendo dos comportamientos básicos: el tema de la inflación y el tema del crecimiento. La información que hemos visto es que la economía norteamericana se dirige hacia el pleno empleo, de acuerdo a información que dan ellos mismos. Es un comentario bastante keynesiano, pero también están hablando de que la inflación anual ya ha superado el 2%, y esto no es solo por la variación de los precios de gasolina en Estados Unidos, similar a lo que pasa en México, sino porque las ventas al menudeo, la venta de autos, la venta de ropa se han venido incrementando. ¿Qué quiere decir? Que los norteamericanos empiezan a salir a gastar dinero. Esto genera presiones inflacionarias, y antes de que se les pueda salir de control la inflación,
podría ser determinante el incremento fundamental el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos y evitar una posible entrada en recesión. Además de que, de acuerdo a lo que ha dicho Donald Trump, en donde busca generar una importante inversión en infraestructura y reducir los impuestos, pues se habla de una política expansiva en lo fiscal que aceleraría estos comportamientos inflacionarios. Entonces todo hace pensar que las condiciones de la tasa de interés es que se incrementen en Estados Unidos en el próximo mes. Y obviamente incrementándose en Estados Unidos, pues acá se incrementarán también, y con unas condiciones completamente distintas. Me llama la atención, ¿qué quiere decir? ¿Que el índice de confianza del consumidor en Estados Unidos ha aumentado? Y que están saliendo a las calles a gastar, ¿no? Así lo demuestra el comportamiento de la inflación durante el mes pasado, que fue de 0.6%, del doble de lo que tenían esperado los analistas, ¿no? Esto, como te digo, genera presiones inflacionarias y, bueno, hay que tomar medidas para evitar que los precios se salgan de control. ¿Qué dinámica están siguiendo en Estados Unidos? Explícanos un poco. O sea, el consumidor en ese país está saliendo a comprar. ¿Por qué es que hay una presión inflacionaria de cuidado? No, básicamente lo que se había venido observando en Estados Unidos y que fue parte del proyecto desde 2009 en política monetaria fue reducir las tasas de interés por el tema de recesión en el que había entrado Estados Unidos. Sí. La idea era que con la reducción de las tasas de interés se generaran empleos por arriba de los 200,000 empleos mensuales. En Estados Unidos parece que este objetivo se está logrando, pero también se puede generar un sobrecalentamiento en la economía norteamericana y eso es a lo que le está poniendo atención la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no? Si tú ya estás cumpliendo con los objetivos de generación de empleo y si a la vez empiezas a ver que tu objetivo del 2% de inflación tiende a ser rebasado, bueno, cabe la posibilidad de que ya dejes esta política expansiva y te dediques a cuidar el comportamiento de la inflación, ¿no? Si a esto le sumas que el proyecto fiscal del presidente en Estados Unidos es invertir en infraestructura y además reducir los impuestos para que las empresas se dediquen a contratar más trabajadores, a contratar más maquinaria y equipo, pues te puede generar mayores procesos más acelerados de inflación, vamos. Ajá. Hoy en el portal electrónico Sin embargo, Daniel, viene, porque todo está relacionado, finalmente en economía nada es ajeno, y hablaba del comportamiento de la economía que estamos teniendo aquí en México, y específicamente Dulce Olvera escribe sobre la receta Videgaray que enfermó a la economía, que sería aplicada por sus amigos en el Banco de México, según advierten analistas. ¿Cuáles son los riesgos que tú ves sumado a esto que está pasando en Estados Unidos, las repercusiones que pudieran tener en el país, amén de todo lo que ya estamos viviendo en nuestra economía, y la manera de comportarse de quienes están siendo puestos en las cabezas de estas instituciones que son tan importantes para poder definir el trayecto económico del país? Bueno, ya hablábamos un poquito de eso la semana pasada, si recuerdas, Marcela, en donde hablábamos que precisamente Messmacher y Díaz, gente muy cercana a Videgaray, pues son a los que están impulsando para que queden como gobernadores del Banco de México. Ahora, ¿cuál es el riesgo de esto que estamos viendo? Bueno, que este comportamiento que ha tenido el tipo de cambio en México estos últimos días, que está en los 20 pesos. Se ha recuperado, ¿no? El peso. Se ha recuperado. Pues se pierda, ¿no? Y que en las próximas semanas podamos ver incluso el tipo de cambio regrese a los 22 pesos por dólar, ¿no? Dadas estas condiciones del inminente incremento en la tasa de interés, los precios internacionales del petróleo, la política expansiva de Donald Trump y otro factor que debemos de tener en cuenta que puede alterar el comportamiento de los mercados son las elecciones en Francia y también en Holanda. Poco se ha dicho, Marcela, pero por ejemplo en Holanda el próximo mes hay elecciones a mediados de marzo y resulta que tenemos que Geert Wilders, que es un político antimusulmán, anti-establishment, que es muy común ya en estos momentos, está a la cabeza en las elecciones y que habla de un movimiento de primavera patriótica en Europa que
tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo con el Brexit y que estuvimos viendo ahora con Donald Trump, ¿no? Por un lado en Holanda. Y también recordemos que en Francia, Le Pen, que es de extrema derecha, también está arriba en las encuestas en Francia, y que son parte de estos movimientos pues de extrema derecha, que nada ayudan al comportamiento de los mercados financieros. Estos factores son importantes a tomar en cuenta y que seguramente repercutirán en el tipo de cambio y en la llegada de inversión extranjera directa. También salió una nota en estos días en donde se habla de que México puede perder 35% de su inversión extranjera directa durante 2017. Si en el 2016 llegaron 26,000 millones de dólares, seguramente vamos a estar viendo una llegada de inversión inferior a los 20,000 millones de dólares. Uh-huh. Bueno, pues entonces, pues una serie de factores están en juego y la verdad lo único que nos queda es estar expectantes y que los gobiernos hagan la parte que les corresponda, pero ya de entrada con esta duda tan importante que tienen los analistas y los conocedores del tema económico en relación a quién pudiera llegar al Banco de México y las políticas que implementaron estos dos posibles candidatos desde la Secretaría de Hacienda y las decisiones que se tomaron desde ahí para que finalmente las repercusiones las estemos viviendo ahora, no son muy alentadoras. Definitivamente no lo son, ¿no? ¿Cuál es el tema que en otro momento pudiera ser una muy buena noticia para México? La recuperación de la dinámica comercial en Estados Unidos, esta generación de empleos, esta llegada de inversiones, este crecimiento del Producto Interno Bruto en aquel país. Sin embargo, ahora con el tema de migrantes y en el marco del Día Sin Mexicanos, pues se vuelve un tema de incertidumbre hasta no ver el proyecto de política fiscal que implemente Donald Trump. Vamos a ver en qué para todo esto. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto haberte tenido en este contexto económico. Nos dejas punto de contacto. Muchas gracias, Marcela. Estoy a sus órdenes en danerto@hotmail.com. Saludos a Juan y a Diana. Gracias, Daniel.